cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Está en Él, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. Tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Buenos días, mis queridos, mis amigos, mis hermanos, ¿cómo están? Un gusto de estar con ustedes en esta mañana, nuevamente dispuestos para estudiar la palabra del Señor. Gracias por acompañarme, gracias por dedicar este tiempo y estar conmigo y estar para estudiar la palabra de Dios. Y sabemos que el Espíritu Santo nos va a acompañar porque así lo ha prometido. Él ha dicho que donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre para estudiar su palabra, Él estará presente. Así que le creemos al Señor que eso va a ser en esta mañana. Vamos a inclinar el rostro, por favor, y vamos a orar. Querido Padre y Dios nuestro, gracias por darnos este día, este momento, este espacio, Dios, para estudiar tu palabra. Rogamos, oh Dios, la presencia de tu Santo Espíritu. Rogamos un espíritu de revelación, entendimiento, Dios,
que todo lo que tú quieres enseñarnos en este día, en esta mañana, podamos entenderlo conforme tú lo quieres. Por favor, bendice a mis queridos amigos, hermanos, visita, familia. Dale tu bendición, dale tu Santo Espíritu, Dios. Si alguno está preocupado por alguna situación, te ruego, Dios, para que en este momento tú le traigas la paz del cielo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos asegura tu presencia. Que tú seas con cada uno de ellos y que te quedes con nosotros aquí en el estudio. Bendice a los equipos para que lo que hagamos y digamos sea para honrarte y glorificarte solamente a ti. Pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar el estudio de esta mañana y vamos a hablar de un tema sumamente importante para nuestras vidas, que es el tema de la salvación, ¿no es cierto? Es el centro del Evangelio de Jesucristo, la salvación del ser humano. Podemos decir que es el centro de toda la Biblia. Quiero empezar compartiendo, ¿no es cierto?, parte de la carta que Pablo le manda a los Gálatas. Estaba pasando allí en Gálata algo que tenía preocupado a Pablo. Si bien había dejado, ¿no es cierto?, a Timoteo allí para que él bregara con este tipo de hermanos que estaban trayendo teorías, enseñanzas extrañas, podemos decir. Pero Pablo le hace una carta, ¿no es cierto?, y le envía allí a los hermanos. Entonces vamos a leer el capítulo 3, verso desde el 1 al 5. Dice: Gálatas, ¿cómo son tan insensatos? ¿Quién los engañó? En otras versiones dice: ¿quién los hechizó? Dice: y pensar que les puse ante sus ojos a Jesucristo crucificado. Pablo ya le había presentado el mensaje de salvación por gracia a través de Jesucristo. Díganme solamente una cosa, les dice Pablo. ¿En qué razón, de qué recibieron ustedes el Espíritu de Dios? ¿Cómo recibieron ustedes el Espíritu de Dios? Le dice. ¿Fue por cumplir la ley o por haber aceptado la fe en Jesucristo? Su insensatez no tiene límite, les dice. Si el Espíritu estuvo en el origen de la fe que ustedes tienen, ¿van a terminar confiando en lo humano? Le dice Pablo. No puedo creer que tan magníficas experiencias hayan sido en vanos. Vamos a ver, cuando Dios les comunicó el Espíritu y realizó prodigios entre ustedes, ¿lo hizo porque ustedes cumplían la ley o porque habían aceptado el mensaje de la salvación a través de Jesucristo? Terrible aquí lo que Pablo está diciendo, ¿no es cierto? Los llama insensatos, los llama como que estaban hechizados, embrujados. Dice, no puedo entender, dice Pablo en otras palabras. ¿Cómo puede ser que después de haber aceptado a Jesús, de haber aceptado la salvación por gracia, ahora tan fácilmente ustedes se dejen convencer, ¿no es cierto?, por los judaizantes? Estas eran las personas que estaban allí tratando de sacar a la iglesia de la salvación por la gracia de Cristo y llevarla a esa creencia, ¿no es cierto?, que somos salvos sí por gracia, pero tenemos que agregarle las obras. Aparentemente ellos no entendieron, ¿no es cierto?, todas las implicaciones de la salvación por gracia y por eso fueron fácilmente confundidos por los falsos maestros. Pablo, como yo les decía, él estaba preocupado, ¿no es cierto? Él había fundado las iglesias allí en la Galacia. Así que él estaba preocupado por lo que estaba pasando por allí. Estaba preocupado por sus hijos, estaba preocupado por sus hermanos, ¿no es cierto? Así que por eso es que él envía, ¿no es cierto?, esta carta a través de Timoteo. Dice que la noticia había llegado a Pablo de que los cristianos de Gálata estaban yendo o cayendo, dice, fuera del evangelio de la gracia, que se había anunciado, que él mismo había anunciado, y ellos habían convertido a esto, ¿no es cierto? Pero ahora estaban siendo llevados por los judaizantes a un sistema de legalismo, de salvación, ¿no es cierto? Sistema legalista de salvación, que es por obras, ¿no es cierto? Eso está en Gálatas ahí, versos 6 a 9, capítulo 1. Gálatas es podemos decir, una polémica contra los judaizantes que estaban tratando de llevar a la iglesia de la Galacia lejos de la salvación.
Cuando tú comienzas a asimilar otras ideas que no sea la que tiene la palabra de Dios, que es clara y precisa, tú te comienzas a alejar, comienzas a despreciar el sacrificio que el Señor Jesús hizo por ti y por mí, y comienzas a creer que tú podrías lograr la salvación sin que el Señor hubiese venido a morir. Mira, mi querido, si eso hubiese sido así, vuelvo a decir, ¿para qué Jesús vino si nosotros podríamos lograr la salvación por guardar cosas? ¿No te parece que esto es correcto, que esto tiene sentido? Esta carta, esta carta de la Biblia, de Gálatas, ¿no es cierto?, más que cualquier otro libro de la Biblia, habla, ¿no es cierto?, de la esclavitud del legalismo, que es donde el diablo quiere llevarnos. Porque ¿qué es lo que quiere hacer el diablo? El diablo quiere que nosotros dejemos de confiar en Cristo y que confiemos en nosotros mismos. Y por eso ha creado tantas teorías. Saca la fuerza que tú tienes adentro, tú puedes. Nosotros no podemos hacer nada. Somos pobres, miserables, pecadores. Es decir, Cristo es el único que puede regalarnos esa salvación, y Él está dispuesto a regalártela a ti, regalártela y regalármela a mí. Entonces, tan solo tenemos que creer, y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Pablo escribió para corregir entonces estos errores que yo te decía. La única manera, dice Pablo, que el hombre pecador puede comparecer ante un Dios santo es a través de su gracia. No hay otra forma, mi querido, no hay otra forma. Somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo, y también caminamos por esa gracia, ¿no es cierto?, como dice Gálatas 3:3. Nosotros caminamos por gracia, somos guiados por el Espíritu Santo. Es la única manera de que tu vida vaya por una línea, la línea que el Señor quiere que nosotros vayamos, el camino que nos ha marcado. Solamente podemos caminar por Él, por ese camino, por su gracia. No hay otra forma. Los judaizantes enseñaban que las obras eran necesarias para la salvación. Esta era una religión basada en un puro legalismo. Y alguien dijo, el judaísmo fue la cuna del cristianismo, pero estaba muy cerca de la tumba. ¿Por qué? Porque estaban expuestos a estas enseñanzas, porque muchos de ellos, aunque habían aceptado a Cristo, ellos seguían creyendo, ¿no es cierto?, que debían hacer un montón de cosas, y por eso vemos cómo lo atacaban a Jesús todos los maestros judíos, ¿no es cierto? Vuelvo a decirte, es un engaño del enemigo. El enemigo quiere que nosotros creamos que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, que nosotros tenemos que hacer cosas para poder lograr esa salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, le preguntaron una vez unos hermanos, y eso está en Hechos 16:31. Y aquí está la respuesta de Pablo. Dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, tu casa, tus amigos, las personas que quieran conocer al Señor. Eso es, aunque te parezca que no es suficiente, eso es lo que el Señor dice en su palabra. Yo no lo estoy inventando, está aquí en la palabra de Dios. Él dice, cree en el Señor Jesucristo. Ese creer, claro que significa entregar tu vida para que Él la conduzca a través de su Espíritu Santo. Pero eso es lo que tú tienes que hacer, solamente creer en el Señor Jesucristo. Somos salvos por creer y no por intentar lograr la salvación. Puesto que Cristo ha hecho todo, no queda nada que nosotros podamos hacer para lograr esa salvación. Él ha terminado la obra por completa. Allí en la cruz del Calvario, cuando Él expiró, dijo, consumado es. Él había completado la obra que vino a hacer. Entonces no hay forma de que nosotros podamos hacer algo, más que entregar nuestras vidas a Él, como recién te decía. La salvación por gracia nos libera para vivir la vida cristiana a través de un rendimiento diario al Espíritu Santo. La salvación por gracia nos libera de pensar que nosotros podamos hacer algo para salvarnos. La salvación por gracia y la entrega diaria al Espíritu Santo para que conduzca nuestras vidas. Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Fe sola o fe más obras? Hay un versículo ahí en Efesios 2, 8 y 9. Pablo dice que la salvación es puramente por fe. Es a través de la gracia de Jesucristo. Pero Santiago, en Santiago 2:24, que muchos usan este versículo, ¿no es cierto?, dice que la salvación es por fe
más obras. Pareciera como que hubiera acá un problema aparentemente, ¿no es cierto? Como que hubiera una contradicción, pero la palabra de Dios no se contradice, mi querido. Si tú examinas correctamente el libro de Santiago, este capítulo precisamente, lo que Santiago está queriendo decir, Santiago está enfatizando el punto de que la fe genuina en Cristo va a producir una vida cambiada y buenas obras. Eso es lo que está diciendo Santiago, que una fe genuina en Cristo transforma tu vida y tú vas produciendo, no tú, sino el Espíritu Santo va produciendo buenas obras en tu vida. Eso es lo que quiere decir Santiago. No confundamos lo que dice. La palabra de Dios no puede contradecirse. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Si una persona afirma ser un creyente, pero no tiene buenas obras en su vida, entonces es probable que no tenga una fe genuina en Cristo Jesús. ¿Me entiendes? Una persona entregada a Jesús y caminando, guiado por el Espíritu Santo, comienza a tener obras buenas, comienza a vivir una vida diferente. Y esas son las obras, ¿no es cierto?, que no logran la salvación, pero son un producto de esa salvación que tenemos en Cristo Jesús. La salvación es solo por fe en Cristo Jesús, dice Pablo allí, ¿no es cierto? Yo te decía, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Dice que la salvación es por gracia y eso nosotros lo logramos a través de la fe. Y la fe no es algo que nosotros producimos, es un don dado por Dios. Me gusta esta otra versión, mira, traducción al lenguaje actual. Dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Mira, aquí está claro. La salvación no es algo que nosotros podamos lograr. Para que no nos sintamos orgullosos, termina diciendo el versículo, ¿no es cierto? Salvación no se basa en el esfuerzo del hombre, sino en la gracia de Dios. Entendámoslos. Creerle a Dios. El versículo de Génesis capítulo 15, verso 6, dice que Abraham le creyó al Señor y él lo reconoció como justicia a esto. Él creyó, eso es lo que dice el versículo. No se mencionan aquí las obras de Abraham. No obstante, sabemos que años después, ¿no es cierto?, Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac, mostrando la autenticidad de su fe. Notemos que las buenas obras de Abraham no sumaron para que Dios lo declarara justo, sino que fue su confianza, su fe en él. Esto hizo que Dios lo declarara justo. No fueron sus obras, aunque vuelvo a decirte, el año después demostró, ¿no es cierto?, que esa fe lo llevó a obrar. Él tenía que ofrecer a su hijo y él estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía fe en el Señor que podía volverlo a resucitar a su hijo. Dios le había hecho una promesa a la descendencia a través de Isaac. Entonces él confiaba que Dios no miente, que lo que Dios dice verás. Entonces él confiaba que si él llegaba a sacrificar a su hijo, llegaba al hecho ese, Dios lo podía resucitar. Y eso, la fe de Abraham es lo que fue contada como justicia, dice la palabra. Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. Romanos 4:3. He aquí que aquel cuya alma no es recta, el orgulloso, se enorgullece, mas el justo, dice Hebreos 2:4, por la fe vivirá. Los orgullosos confían en sí mismos, en sus propios esfuerzos, en sus obras, mientras que los humildes viven por fe, confiado en el Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? El orgulloso confía en sus obras. Yo puedo guardar la ley. Y tú no puedes guardar la ley. Tú puedes hacer un caballito de batalla de alguno de los mandamientos, pero en realidad tú no puedes guardar la ley. Porque si tú pudieras guardar la ley y ese guardar la ley te salvaría, Cristo no hubiese venido. No hubiese dejado su reino para venir a vivir entre nosotros. Vino por la razón que Él sabe que nosotros no podemos. No podemos guardar la ley de Dios.
Dice, si no hacen como los niños. Ya en el Antiguo, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, digamos en toda la Biblia, decía que Jesús iba a venir a salvarnos. Dice ahí en Mateo 1:21, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no es cierto? Esta era la ungida misión de nuestro Señor Jesús. La unción, ¿no es cierto?, la misión dada por Dios al Hijo era salvar al mundo de sus pecados, ¿no es cierto? Ya lo decía, toda la Biblia apuntaba a eso, desde el Génesis hasta el, digamos, el último libro del Antiguo Testamento apuntaban a la venida de Cristo. Y el propósito de la venida de Cristo era salvar al mundo de sus pecados. Entonces, si todos los libros, desde el Génesis hasta el final del Antiguo Testamento, apuntan a Cristo que iba a venir a salvar a la humanidad, ¿por qué yo ahora me pongo acá y digo, no era necesario que Cristo viniera? Porque yo puedo guardar la ley y me puedo salvar, mis obras me pueden salvar. ¿No te parece que eso es orgullo? ¿No te parece que ese es un engaño satánico? Sacarle importancia al sacrificio que Cristo hizo por nosotros. ¿No te parece eso? ¿No tiene sentido lo que te estoy diciendo? En verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como un niño, este es mayor en el reino de los cielos. ¿Por qué será que el Señor Jesús dice que si nosotros no nos hacemos como los niños, no vamos a entrar al reino de los cielos? ¿Cómo son los niñitos? ¿Tú te has puesto a observar los niños? Tenemos 5 nietitos. Y a veces me pongo a observar sobre todo al más grandecito, a Marquito, que tiene 5 años y que es el que vive más cerca, el que más viene a casa. Los niños son inocentes, los niños son puros, los niños no tienen engaño, los niños son confiados, ¿no es cierto? Y por eso Jesús dice, si ustedes no se hacen como los niños, inocentes, confiados, ¿cómo más podría decir? No voy a decir ingenuo, ¿no es cierto? Pero dice, si ustedes no tienen esa humildad que tienen los niños, entonces no podrán entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estarán rechazando justamente esto que el Señor ofrece en su evangelio, que es la salvación por gracia. Jesús dice, si tú no te haces como un niño, no eres humilde, tú no puedes aceptar la salvación por gracia que yo te estoy ofreciendo. Tú seguirás pensando que tú puedes hacer cosas para lograrla y estarás rechazando el sacrificio que yo hice. En otras palabras, ¿no es cierto? Pues, los niños son dependientes de los padres. Los niños no tienen logros, no tienen méritos propios para ofrecer a Dios. Por el contrario, son humildes, son confiados, inocentes y dependientes. Por eso que Jesús los elogia y nos dice a nosotros que tenemos que ser como niños. Tenemos que ser inocentes en este caso, en creer, ¿no es cierto?, entregados, confiados a Dios, como un niñito es confiado en su padre. Arrepentimiento y creer. El mensaje de Juan, ¿no es cierto?, era arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Ese era el mensaje que él decía. Arrepentíos y que se entreguen a Dios. Eso está en Mateo 3:2. Juan ya había sido encarcelado y ahora aparece Jesús allí en Marcos 1:14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué dicen los evangelios de Cristo? Hablan de la vida de Cristo, allí está la enseñanza de Jesús, habla de la salvación que es en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Solamente a través de Cristo Jesús. Por eso Jesús le dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Y yo creo que ese mensaje nos llega a nosotros en este momento. Arrepentíos y creed en el evangelio, que hablan de mí, dice el Señor. Y allí en los evangelios también hablan del Padre. ¿Por qué? Porque Cristo vino a mostrar al Padre en su vida, ¿no es cierto? Así que vemos que los 2 ingredientes aquí mencionados por Jesús, necesarios para la salvación, son el arrepentimiento y creer en Él. ¿Sí? Porque dice creer en el Evangelio. El Evangelio habla de Jesús.
Arrepentimiento y creer en Jesús. Es lo que necesitamos, son los dos ingredientes para la salvación. Al oír esto, dice, se colmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo que tú puedes producir, ni yo. Es algo que Dios nos concede. Aquí dice este versículo, ¿no es cierto? De hecho 11, 18, que a los gentiles Dios les concedió el arrepentimiento. Es decir, que el arrepentimiento, la fe, son todos dones que Dios nos da, no es algo que nosotros podemos producir. En ninguna parte Jesús menciona las obras humanas como parte de la ecuación de salvación. Incluso el acto del arrepentimiento que nace en el corazón nuestro es dado por Dios. Todo lo hace Dios. ¿Te has dado cuenta que no hay nada que nosotros podamos hacer? Que la obra de Dios es perfecta y está terminada. ¿Te das cuenta de eso? Pobreza de espíritu. Volviendo su vista hacia sus discípulos, decía, bienaventurados ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Y aquí, ¿no es cierto? Jesús no está hablando de la pobreza física, de la pobreza material. Él está hablando de algo mucho más grande, que es la pobreza espiritual. ¿Qué quiere decir pobreza espiritual? ¿Quiénes son los que tienen pobreza espiritual? Son aquellos que confían en Él. Eso es lo que dice Mateo 5:3, tú después lo puedes leer. Los que confían en Él son los pobres en espíritu. El reconocimiento de que uno no puede salvarse a sí mismo por sus buenas obras, esto sí es un requisito necesario para la salvación. Es el creer, ¿no es cierto?, que nosotros no hay nada que podamos hacer para salvarnos. Eso nos va a llevar a creer que el único que puede hacer y que ya lo hizo es Cristo Jesús. No hay otra vuelta. Los pobres en espíritu son los que se salvan, no los orgullosos espiritualmente. ¿Me entiendes? Los pobres en espíritu, aquellos que confían en el sacrificio de Cristo, dice la Biblia, esos son los que se salvan. No son los orgullosos espirituales, los orgullosos de su religión, de su institución, de sus doctrinas y demás. No son esos los que se salvan, son los que confían en Dios y en el sacrificio de Cristo Jesús, en su muerte y resurrección. Efesios 2, 8 y 9 concluye, ¿no es cierto?, que ya lo leímos, no por obra, para que nadie se sienta orgulloso, dice la Biblia. No es por obra, para que no te sientas orgullosa. En eso Jesús pensó, porque nosotros, Él sabe cómo somos, que enseguida se nos sube, ¿no es cierto?, el orgullo a la cabeza y creemos que, bueno, que somos tal vez mejores, que nosotros cumplimos más que los otros, pero hasta en eso el Señor pensó y dijo, no, la salvación no es por cosa que tú puedas hacer, para que no se te suba el orgullo a la cabeza, es por lo que yo hice, es por lo que yo hice solamente. No tenía obras. Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo, ¿no es cierto?, aquel que estaba siendo acusado, que estaba colgado al lado de Jesús. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos dicen que está mal aquí, que seguramente quiso decir, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, ese es otro tema, ¿no es cierto? Pero Jesús le dijo, Él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Él le asegura, por haber creído, te digo que estarás conmigo, que tú serás salvo porque tú creíste, y ese era un requisito, ¿no es cierto? El ladrón en la cruz, el ladrón que estaba al lado de Jesús, no tenía tiempo para hacer obras. ¿Por qué? Porque estaba colgado y se estaba muriendo, ¿no es cierto? Así que, como la obra no era necesaria, Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso, te lo aseguro. ¿Por qué? Porque creíste en mí, pusiste tu fe en mí. Sencillamente, fíjate la enseñanza que está aquí, en este versículo solamente. Vuelvo a decirte, el ladrón en la cruz no tenía tiempo para hacer obras humanas, pero se sorprendió al saber que no era un requisito para la salvación. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya me están avisando que me queda poco tiempo, así que voy a tratar de acelerar un poquito. La palabra clave para obtener la vida eterna es creer
Esto es lo que dice el versículo, para que todo aquel que en Él crea, que crea en Jesús, en la salvación que Él regala, que Él ofrece, en la salvación que Él logró por nosotros, ese, dice, será el que tendrá la vida eterna, el que crea en Él. Arrepentimiento. Entonces Pedro le dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Este fue el primer sermón, ¿no es cierto?, de los apóstoles de Pedro precisamente, después de la ascensión de Cristo. Y nuevamente aquí se menciona el arrepentimiento como un ingrediente esencial para la salvación. Fe y arrepentimiento, ingredientes necesarios para la salvación, como dos caras de una misma moneda. Ambos son un regalo de Dios. Tanto la fe como el arrepentimiento son dones que el Señor nos ha concedido. La salvación es personal y se logra por la fe. Hay una demostración pública, dice aquí en este versículo, que es el bautismo. En otro momento hablaremos de eso. La salvación a todo el que cree. Romanos 1, 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen en Él. Del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Salvación es soterías y significa liberación, rescate del peligro o de la aprehensión. ¿Quién es el que inicia? ¿Quién es el responsable de esta acción? El poder de Dios. Eso es lo que dice este versículo, ¿no es cierto? Él es el que vino a redimirnos, Él es el que vino a rescatarnos. No hay otro. Él es, esto es lo que dice el versículo de Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. El poder de Dios, no el del hombre, es el que da salvación. El único prerequisito del receptor para obtener esta salvación es creer. La justicia de Dios se revela, ¿no es cierto? Es dada a los individuos basándose en la fe. En la fe que nosotros tenemos, que no es algo que nosotros generamos, sino como leímos, es un don de Dios. La ley hace lo contrario. Fíjate lo que dice Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Está claro esto? Dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿No es cierto? Pablo dice, quiere decir en otras palabras, que en el Antiguo Testamento la ley nunca tuvo la intención de salvar a nadie. Aquí dice que la ley solamente muestra el pecado. Y ahora vamos a leer que también dice que es como una guía, como un ayo. Vamos a leer un poquito de eso. La ley, a la inversa, ¿no es cierto? La ley del Antiguo Testamento hace exactamente lo contrario. Te muestra el pecado y te condena. Eso es lo que hace la ley, ¿no es cierto? Te muestra el pecado y te condena, no te salva ni te perdona. De manera dice que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Dice Gálatas 3:24. Los tutores en el Antiguo Testamento, en la época de Cristo, podemos decir, eran guías estrictos, frecuentemente eran esclavos, a quienes se les asignaba la responsabilidad de criar, educar y guiar a los hijos de sus amos. De forma similar, Dios usa la ley, el tutor, para mostrarnos nuestros pecados y guiarnos a Cristo. La intención de la ley, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nunca fue la de salvar. Por el contrario, resalta nuestro fracaso para poder cumplirla y por consiguiente nos guía a nuestro Salvador, que es Cristo Jesús. Si entiendo que soy incapaz de cumplirla, la ley me enseña a Cristo para salvación. Y eso es justificación por la fe y no es conseguir salvación por guardar la ley. Pero yo debo entender que soy incapaz de guardar la ley. Vuelvo a decirte, si tú crees que tú puedes guardar la ley y que eso te salva, entonces tú estás descartando el sacrificio que Cristo hizo por ti.
¿No es cierto? Y eso se llama orgullo, lo vimos hoy, ¿no es cierto? Justificados gratuitamente, todos son justificados, dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificado significa declarar justo a una persona. Redención deriva del mercadeo de esclavos, que significaba pagar un rescate necesario para liberar a un esclavo. Resumiendo, la salvación es un regalo de Dios y es por gracia y está disponible para todos, para ti y para mí y para quien sea que quiera aceptar a Cristo como su Salvador personal. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos 5:1. La justificación por la fe del verdadero creyente le asegura una continua paz con Dios. Es decir, el individuo ya no está en guerra o en enemistad contra Dios y por eso tiene paz en el corazón. Al momento de que tú pongas tu fe en Cristo Jesús, tú ya eres justificado. Y ahí, desde ahí en adelante comienzas a vivir una vida en justificación, ¿no es cierto? De ahí en adelante tú comienzas a vivir tu salvación porque es un regalo de Dios, no es algo que tú puedas generar. Tú tienes que entregar tu vida a Jesús, creer que el sacrificio que Él hizo alcanza para cubrirte, alcanza para tu salvación. Conclusión. ¿Enseñan las Escrituras que la salvación es solamente por fe en Cristo? Sí, enseñan eso. ¿Enseñan que la verdadera fe se caracteriza por buenas obras? Sí, enseña eso. Las buenas obras no conducen a la salvación, sino que son un resultado de ser salvos en Cristo Jesús. La doctrina de la salvación es muy importante, ya que es el centro del Evangelio. Concluiremos diciendo: la salvación es por gracia, y si enseñamos lo contrario a esto, estamos llevando a las personas a un camino equivocado. Y la palabra de Dios dice en Gálatas 1, 8 y 9, dice, si anunciaran otro evangelio contrario al que nosotros le hemos enseñado, cualquiera que haga esto sea anatema. Cualquiera que enseñe un evangelio diferente al que está en la palabra de Dios, que esté fundado en sus costumbres, en su tradición, en su profeta, en su iglesia, en su institución, la palabra de Dios dice sea anatema, sea maldito. Esto es grave, mi querido. Esto es grave, ten cuidado. Tú tienes que enseñar lo que dice la palabra de Dios, no lo que te enseñó tu abuelita hace 40 años, no lo que te enseñó tu papá hace 20 años. Tienes que enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara. Lo leímos. Yo no estoy diciendo que tú no tienes que producir obras buenas. De hecho, si tú te entregaste a Cristo y el Espíritu Santo está guiando tu vida, tú vas a producir buenas obras. Pero eso no te salva, mi querido. Eso es un resultado de estar salvado por Cristo Jesús, nuestro Señor. Este es el mensaje. Tal vez se me fue un poquito el tiempo, pero yo creo que a partir de ahora quiero dar como estudios bíblicos en cada predicación que haga. Quiero que juntos vayamos descubriendo las enseñanzas de la palabra de Dios. Yo creo que juntos vamos a descubrir y vamos a ver que tal vez en muchas de estas cosas nosotros estuvimos equivocados, enseñando otras cosas. A mí me pasó. Yo he enseñado otras cosas y le he pedido perdón a Dios. Porque ahora entiendo con claridad, ¿no es cierto?, lo que significa la salvación por gracia. Mi querido, mi querida, deseo que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Déjame orar contigo. Querido Padre Dios nuestro, gracias por el mensaje de tu palabra, gracias por la salvación que es solamente en Cristo Jesús. Gracias porque ese sacrificio que tu Hijo hizo en la cruz del Calvario nos cubre a todo. Está disponible para cada uno de nosotros que querramos aceptar el sacrificio que hizo no solamente el cielo en mandar a Jesucristo, sino el sacrificio que hizo tu amado Hijo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Bendición especial te pido para mis queridos amigos, oyentes, familias, hermanos que están viendo este video. Dales por favor tu bendición.
Vuelvo a pedirte que si alguno está atravesando alguna situación difícil, tú vengas a su encuentro, Dios, y lo ayudes a salir adelante. Tú tienes la solución para cada uno de nuestros problemas. Confiamos en ti, papá, porque tú lo has prometido, que nos asistirás en cada momento. Da por favor tu bendición a nosotros que estamos aquí también en el estudio. Rogamos estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús, nuestro amado y único Salvador. Amén, amén y amén. Las cosas que tenía y los logros que alcancé han dejado de tener valor. Orgullo, vanidad y los placeres que encontré, todo es basura al lado de Jesús. Él es la perla de gran valor. Déjalo todo y vive para Él, porque para